Queridos hermanos de este hermoso planeta, habla la maestra Lady Nada. Saludos. Somos Arcángel Miguel y Maestro Lanto. Me doy cuenta de que lo estás disfrutando mucho, aprendiendo muchas cosas nuevas. Así que una vez más aquí, voy a volver a un tema que algunos parecen no haber entendido todavía, o entienden y hacen un punto de hacer valer su voluntad. Piensan que estoy exagerando, o que no tiene mucho sentido lo que digo. Así que repetiré aquí de nuevo, estáis escuchando diariamente varias meditaciones que se están colocando aquí, una para cada maestro. Si te interesa hacerlas todas, quizás. Pero yo diría que harías eso, que te sentirías atraído por el maestro. Aquellos con los que sentiste algún tipo de conexión. Luego continúan aquellos que, no, voy a hacerlas todas. Muy bien. Incluso puedes hacerlos todos, para descubrir cuál se adapta mejor a ti. Y a partir de ahí, elige los que resonaron en tu corazón. Luego hay muchos aquí, pensando que tienes que hacerlos todos los días. Mis hermanos, donde necesito ser más claro, cuando digo que no tienen que hacer todo lo que se dice aquí. ¿Dónde? Lo repetiré por milésima vez, aquí no quiero títeres. Quiero almas pensantes. Almas que sienten con el corazón. Entonces harás brillar a aquellos que tus corazones brillen, aquellos que realmente quieres hacer. No tienes que hacerlas todas. Sigues pareciendo hormigas en el azúcar. No piensan, solo atacan el azúcar. Luego, cuando llega allí, pregunta, oye, ¿por qué estoy aquí? No lo recuerdas, porque fue solo ver el azúcar que se te acabó. No se preguntaban si realmente estaba destinado a hacerse. ¿Necesito ir por azúcar? No. Eres mecánico, pareces máquinas que todo lo que ves, lo manejas y lo haces. Mis hermanos, todo lo que se hace de esta manera no tiene ningún resultado. Solo ha resultado las cosas que se hacen con el corazón, las cosas que se hacen cuando sus corazones resuenan. ¿Qué más necesito decir para que entiendas esto? Otro punto, no quiero que los grupos hagan más meditación como esta. Los grupos existentes hoy continúan y lo están haciendo muy bien. Ya no quiero crear grupos de meditación. ¿Estaba claro? Me parece que no he sido del todo claro, porque sigues insistiendo en agruparte para hacer una meditación. Lo que sea. No importa, si es de A o si es de B, necesito hablar de nuevo. Creo que sí, porque hay gente que no parece escuchar lo que digo. Mis hermanos, presten atención a lo que se dice, o más adelante serán tomados por sorpresa. ¿Cuál es el problema con seguir reglas? ¿Cuál es la intención? ¿Es un desafío? ¿Lo que digo aquí no tiene poder en absoluto? ¿Lo que digo aquí no tienes que seguir al pie de la letra? ¿Haces lo que quieres? Muy bien. Realmente tienes el libre albedrío. Para hacer lo que quieras, estoy de acuerdo. He estado diciendo que no quiero títeres aquí. Yo también estoy de acuerdo. Pero si establezco una regla, la regla es mía. Y si eludes esta regla, ¿qué estás haciendo? Estás diciendo, tonterías, puedo hacer sí. No me pasará nada. Así que paga para ver. Mis hermanos, varias veces digo aquí, que todo lo que hago tiene motivos ocultos, y así ha sido. ¿Cuál es el punto de no seguir las cosas que dirijo? ¿Cuál es el punto de pensar que tu comprensión es mayor que la mía? Si crees que todo lo que digo aquí es una tontería, ¿qué estás haciendo aquí? Porque si estás aquí escuchando todos los días lo que digo,
¿Cuál es el problema con que sigas lo que te indico? ¿Quieres pagar para ver, verdad? Bueno, la decisión depende de todos. Realmente tienes libre albedrío. No puedo tomar a nadie de la mano ni atar las manos de nadie. Tienes libre albedrío. Ahora no olvides que cada elección tiene una consecuencia. Cada elección tiene un resultado. Y luego no vengas y me digas, entonces, fui a hacer todo lo que se puso en marcha y hoy, no estoy bien. ¿Quién decidió hacerlo todo? ¿Fuiste tú o te dijeron aquí que lo hicieras todo? Luego haces grupos y vas a meditar con lo que se está colocando. Y le dije que no lo hiciera. Y luego todo el mundo empieza a tener problemas. ¿Por qué? Mis hermanos, nada de lo que digo aquí no tiene sentido. Todo tiene un porqué. A menudo es algo tan tonto, tan simple. Sigues preguntándote, ¿qué hay detrás de esto? Y es muy simple, pero tienes derecho a seguir o no. Usted tiene derecho a tomar una decisión. Y entienden, no castigaré a nadie. Si algo sucedió, no fue porque el arcángel Miguel lo castigara. No, usted estaba en contra de una decisión mía. Así que tomaste la decisión de oponerte. Así que asuma las consecuencias, pero no voy a castigar a nadie. Las consecuencias serás tú mismo quien atraerá. No haré nada. No haré nada. Solo te estoy advirtiendo una vez más. Y en un rato, no te voy a advertir más. Por ahora sigo advirtiendo. En un momento no te voy a advertir nada más. ¿Sabes por qué? Debido a que ya eres lo suficientemente grande en esta caminata, nadie aquí es un niño. Nadie es un niño aquí. Así que si te gusta jugar según las reglas, si te gusta hacer lo que tu cabeza te dice, bien. Sigue haciendo eso en cada momento de tu vida. Ahora asuma las consecuencias. Si no sueles respetar las reglas, te gusta jugar según las reglas, te gusta desafiar las reglas, ¿de acuerdo? Sigue haciéndolo, la vida te mostrará el resultado. A cada acción, mis amigos, hay una reacción. Así que incluso cambiaré algo. Esta será la última vez que hable, no voy a hablar más. Quien quiera que venga nuevo, si está interesado, escuchará lo que queda atrás. Si no escucho, no puedo hacer nada. Porque quien entra y quiere saber dónde está pisando, pregunta, trata de aclimatarse, para no hacer nada malo. Así que mis hermanos, el momento ahora es de tranquilidad. Es de interiorización, es de preparación para el día siguiente. Si crees que tu mundo es difícil, aún no has visto nada. Oh, nos estás volviendo locos. No, no estoy enloqueciendo a nadie aquí. Simplemente no puedo decir que mañana será maravilloso y fácil. Entonces sí, podrías acusarme después y decir, el arcángel nos mintió. No puedo. Tengo que decir la verdad. Y la verdad es esta, los próximos días no serán fáciles. Cuando digo días, pueden ser semanas, meses, años, no importa. No importa qué unidad de tiempo. Así que mientras no tengas esas actitudes, tus días futuros serán cada vez más difíciles. Porque simplemente estás haciendo caso omiso de lo que se dice. Haces lo que quieres. Así que eso está bien. Respetaré la decisión de todos. Entonces no vengas llorando, sin entender por qué están sucediendo ciertas cosas. Mis hermanos, el proceso es muy rápido. Entonces, muchos ahora piensan, aquí viene otra vez, diciendo que va a suceder pronto y no pasa nada. Si quieres entenderlo de esa manera, genial.
Sigue creyendo que no está pasando nada. Sigue pensando que tu pequeña vida es genial. Sigue pensando en ello y muy pronto verás lo que tanto hemos dicho y que no veas nada. Cualquiera que piense que no está pasando nada, mire. Ya lo he dicho aquí, no quiero comentarios de otros sitios aquí, porque tenemos una misión en este grupo, que es la evolución de todos. Y como ya he explicado, no todos están en la misma página, así que hay que tener mucho cuidado con lo que se propaga en los grupos. Pero aquellos a los que les gusta escuchar otros canales, saben que la cosa no se detiene, saben exactamente lo que viene. Y no sirve de nada preguntar qué canales tengo que escuchar. Eso no se dirá aquí. Cada uno escucha lo que su corazón quiere. Simplemente no quiero comentarios dentro de los grupos, porque no todos están preparados para muchas cosas que se dicen, para muchas cosas que se están revelando. Fíjate que hasta hace muy poco no sabías nada. Y ahora todo está muy claro, todo se está poniendo con mucha verdad. Pero no pasa nada, todo permanece quieto. Solo les diría esto, lo único que tienen que hacer es prepararse, es estar listo. ¿Para cuándo? Para ayer. Ayer ya es tarde. Así que haz todo lo que puedas hacer para mantenerte equilibrado, para mantenerte en la línea de la evolución, para permanecer en la línea de ascensión. Eso es de lo que tienes que preocuparte. No tienen que preocuparse por lo que está pasando. Porque no es tu preocupación la que hará que el proceso retroceda o se acelere. Por el contrario, si comienzas a emanar miedo, entonces sí, estarás dañando todo el progreso. Entonces olvídate de lo que está pasando ahí fuera. Preocúpate por ti mismo y actúa como si fuera a suceder mañana. No dejes que comience la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Empieza ayer y prepárate cada vez más. Porque eso es lo que tienes que hacer, nada más. Ya he dicho aquí que en el momento adecuado, todos ustedes despertarán y conocerán sus misiones. Pero incluso para participar en estas misiones, tienes que estar listo. Porque aquellos cuyas frecuencias no estén en el nivel indicado, no recibirán la misión. Entonces no será una cosa, lo que sucederá independientemente de tu acción. Si no estás bien preparado, no recibirás las misiones. ¿De qué sirve que le dé una misión importante a alguien que ni siquiera sabe de qué se trata? Que está con la boca abierta mirando hacia arriba, esperando que algo caiga sobre su cabeza. Entonces, si realmente quieres ser parte del proceso, si realmente quieres ser pilares de luz, actúa como tal. Elevad vuestras vibraciones. Cambia tus frecuencias. Sed dueños de vosotros mismos. No te presenté a los maestros ascendidos por nada, solo por curiosidad. He ampliado el número de personas que pueden ayudarte en el momento que lo necesites. Sí, hablo con las personas, porque están tan cerca de ti, que puedes considerarlas como personas. Así que mantente cerca de ellos. Llama a lo que quieras llamar. Sepa aprovechar lo que les he dado. Pidan su ayuda, que se levanten, que evolucionen, que permanezcan listos, que reciban las misiones. Eso es lo que tiene que preocuparse. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Cómo? Cada uno encontrará su propio camino. Ya lo he dicho aquí, la oración es un proceso que has aprendido para poder llegar a un ser. No, cada uno llega a su manera, cada uno reza a su manera, cada uno pide a su manera. No te voy a enseñar a orar. Cambia esas vibraciones. ¿Eres capaz de mucho ya, y no eres capaz de decir una simple oración? Así que eso es todo.
La preocupación ahora es con el ascenso, es con la caminata. Pida ayuda a quien quiera, y tenga la seguridad de que le ayudarán. Bueno, hoy vamos a hablar de otro maestro ascendido, Lanto. No es tan conocido como los demás, pero es igual de importante. Así que como lo he hecho, daré mi voz a este ser iluminado. Queridos hermanos, estar aquí hoy es un privilegio. Un gran honor para mí, poder expresarme y dirigirme a ustedes. Mi mensaje será un mensaje de esperanza, un mensaje de amor y de mucha fuerza. Has estado pisando un camino difícil durante milenios sin ser conscientes de los seres poderosos que eres. Date cuenta hoy, ¿dónde estás? Imagínese si este momento hubiera sido posible, hace 2, 3 décadas. Tal vez incluso era imposible. Entonces date cuenta de lo lejos que has caminado, de cuánto ya has construido, de cuánto has aprendido ya. Eres sabio por naturaleza de alma. Solo sus almas estaban envueltas en un mundo de mentiras, control, sentimientos de baja vibración, lo que los hizo debilitarse, desilusionarse, completamente desesperados. Levanten la cabeza. Ustedes son almas poderosas. Son almas iluminadas. Y hay una gama de sabiduría, de conocimiento, que ni siquiera imaginas. Así que simplemente, el gran objetivo ahora es acceder a ese conocimiento, es acceder a sus dones, acceder a sus poderes. Porque nadie mejor que tú para ayudarte en el paseo. Porque este conocimiento trae seguridad, trae apoyo, trae fuerza para dar un paso más. Busca todo este conocimiento internamente. Pídele ayuda a quien quieras. Busca tu ser superior para que pueda ayudarte a recuperar esta información. Debido a que están allí, no se han perdido con el tiempo. Están ahí, muy bien cuidados. Pero puedes romper todas las cajas y dejar que salgan. Créeme, todo lo que necesitas saber está dentro de ti. Busca desde el corazón y lo encontrarás. Busca con amor y lo encontrarás. Busca con determinación y lo encontrarás. Cada paso de este viaje hacia la ascensión es un gran paso. Es un cambio de paradigma, es un cambio de hábito, es un cambio de comportamiento. Y tan pequeña como es, siempre es victoriosa. Porque lo lograste. Querías hacerlo, lo intentaste y lo lograste. Pequeños pasos conducen en la distancia, grandes pasos también conducen, más neumático. Muy a menudo, caminar lentamente es sólido, es fuerte, es concluyente. Y a menudo los pasos rápidos conducen a caídas y superficialidad. Ten prisa, pero camina despacio, con pequeños pasos. Ten prisa, pero camina con pasos firmes, para que no te caigas y no tengas que volver, porque el paso fue mal dado. Camina rápido, pero da pequeños pasos, eligiendo el camino correcto. Ten confianza en lo que haces. Ten prisa, pero sé profundo, sé consistente. Una pared construida, con hileras de ladrillos intactos, es mucho más fuerte que una pared que se construye con agujeros, para completar más rápido. Ten prisa, pero haz un trabajo cauteloso. Haz un trabajo bien hecho y el muro no se caerá. Hazlo rápido sin profundidad y la pared se caerá. Y tendrás que empezar de nuevo hasta el final. Yo sé la sabiduría para saber caminar. No te detengas, camina todo el tiempo. Pero sabiamente, firmemente, cuidadosamente, con apoyo. Estamos aquí, yo, todos los demás maestros ascendidos, para ser sus partidarios. Esta es nuestra misión. Cuenta con nosotros, usa nuestras habilidades,
Usa nuestra fuerza y nuestra luz. Siempre estamos listos para ayudar a cada uno de ustedes. Pero solo necesitamos una cosa, que nos pidas. Soy Lanto, y con mucha sabiduría, quiero ayudar a cada uno de ustedes a saber cómo construir estos pasos. Pequeño pero firme, sólido y libre de errores. Bueno, mis hermanos, terminamos ese viaje esta semana. El asunto aún no ha terminado. Todavía no he terminado. No creo que haya nada que comentar. Mucha sabiduría, mucha, a su disposición. Úsalo de la manera que todos quieran, pero sé cómo elegir el camino correcto. Soy el Arcángel Miguel. Espero estar contribuyendo con más herramientas, con más apoyo, al viaje de cada uno de ustedes. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes de parte maestra Lady Nada.